Tiempo de Entrevista, hoy con el sociólogo Juan Pablo Labat, que es exdirector de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social. Ocupó ese cargo durante las dos últimas administraciones del Frente Amplio, durante 10 años consecutivamente, y en la primera administración frente amplista había trabajado ya también en el MIDES. Así que en una jornada que tiene muchos asuntos vinculados con las políticas sociales aplicadas por el MIDES como temas de discusión y muy presentes en los medios, hay mucha cosa para conversar en la entrevista que ya empieza. Juan Pablo, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias por la invitación. No podemos comenzar a dialogar sin tener en cuenta lo que se confirmó en las últimas horas, lo que ocurrió, el fallecimiento de una persona en situación de calle, horas después de que intentó acceder a un refugio del Ministerio de Desarrollo Social y por falta de cupo no fue admitida, lo que generó una intervención de la policía, un operativo en el que dice sufrió alguna lesión y poco después, en una de las noches más frías del año, su cuerpo apareció ya sin vida en la zona céntrica de Montevideo. ¿Cómo seguiste este hecho y la discusión que se ha generado en las últimas horas en las que esto estuvo notoriamente muy presente? Bueno, es un hecho angustioso, obviamente, familiarizado con este tipo de problemas, porque estas cosas han sucedido en la historia, pero con algunas connotaciones un poco más complejas, que es que la metodología supuestamente para intervenir sobre el problema parecería invertida. ¿Cómo es eso? Y bueno, no se ha dado en nuestra larga historia de discusiones sobre estos asuntos de situación de calle y refugios que personas que quieran ingresar a los refugios en invierno, por lo menos, en situaciones de invierno crudo, no sean alojadas, ¿no? Este problema se ha dado, sí, con gente que de ninguna manera quiere ir al refugio, ¿verdad? Pero no con personas que están dispuestas a participar del programa. Este es el caso contrario, entonces, porque la persona por eso quería digo acceder. que es una, como que metodológicamente pasó al revés. Digo, hubiera uno esperado de que las fuerzas policiales y del ministerio intentaran llevar a las personas que no quieren ir a la calle al refugio para que estén adentro una noche helada, y no que cualquiera de las dos instituciones se encontrara en esta circunstancia donde ambas participaron del evento y ninguna de las dos en el sentido de arreglarlo. ¿Cómo se solucionaban este tipo de situaciones? Supongamos cuando una persona quería acceder a un refugio y no había cupo, o por lo menos no había espacio en la administración anterior bajo los criterios anteriores. Bueno, lo que pasa es que acá hay un problema de planificación, ¿sí? Si bien el Ministerio ha anunciado en este momento que entienden de que hay más gente en calle, de que por el problema de la pandemia, hay un conjunto de problemas que pueden circunstanciar este asunto. Lo cierto es de que los refugios, y especialmente en invierno, siempre estuvieron orientados por un adecuado monitoreo de la demanda, y en función de eso existían las capacidades de los refugios, ¿no? Entonces, siempre al comenzar el invierno se expandían la cantidad de cupos destinados, ya en mayo, destinados a atender a la población en estas situaciones para prever esto, ¿verdad? Y garantizar de que no suceda esto, ¿no? Entonces, después, entre los sobrecupos que generaban los refugios o los locales que se abrían extra para este motivo, se generaban las posibilidades de que este tipo de situaciones no sucedieran. Eso no es lo que sucedió hoy, y no lo sucedió porque las autoridades no previeron el invierno, nada más y nada menos que el invierno. Sí previeron situaciones por el COVID-19, sí atendieron unas políticas bien orientadas a espaciar la población adentro de los refugios en función de la pandemia, pero se comieron el invierno, y eso requiere planificación, porque abrir un refugio no siempre es cosa de un día para el otro. A veces hay más facilidades, a veces más dificultades. ¿Y vos qué entendés cuando el subsecretario Armando Castañdebat dice, por ejemplo, que se está aumentando la capacidad en los refugios a razón de 100 cupos por mes y que hay más de 500 cupos que antes no existían? Esto lo dijo hoy Castañdebat. Sí, a ver, realmente el MIDES debería cometer un acto de transparencia y publicar dónde se abrieron toda esa cantidad de lugares, ¿no? Primero que nada, además, debería compararse contra el invierno anterior, no contra el momento en que ellos asumieron el ministerio, porque no está el plan de contingencia de invierno en ese número que ellos valoran. Entonces, si nosotros comparamos contra el invierno anterior, yo puedo decir con total tranquilidad, de ninguna manera hay 500 cupos más. No sé cuántos habrá. No sé si habrá cupos más, habría que verlo, y me gustaría ver el detalle para saber dónde están esos cupos y para saber cómo se están contando. Y no es la primera vez que encontramos problemas con los números que presenta el Ministerio de Desarrollo Social.
no hace mucho tiempo se presentaron denuncias sobre problemas de gestión del ministerio involucradas con alquileres de los refugios, que ascendían a millones de dólares. ¿Dónde está todo eso? ¿Eran millones de dólares? Bueno, parece que no, ¿verdad? Hace poco tiempo aparecieron problemas con la cantidad de programas, por ejemplo, que el ministerio tiene evaluados y monitoreados, el presupuesto que efectivamente está monitoreado por el ministerio. Los números que plantea el ministerio no condicen con ninguna información publicada, con ninguna información existente. Por lo tanto, salir a afirmar estas cosas debería fundamentarse mejor. Yo no estoy diciendo que no, estoy diciendo, a mí no me da la impresión de que eso sea así y me parece que estamos mirando los números para producir una noticia y no para realmente atender un problema social. Y sobre esto hay un problema fundamental, creo que salió también a la prensa en estos días, opiniones de la gestión anterior. Acá se rifaron la transición, ¿no? Y todos somos conscientes que de las primeras cosas que advirtió la ministra en el pasaje de mando es ojo con los refugios, ojo con el invierno. ¿Pero qué quiere decir se rifaron la transición? Y no hubo un proceso de transición prolijo, no hubo un proceso, ¿no? O sea, hay decenas y decenas de funcionarios que estuvieron desde mediados de diciembre del año pasado hasta el 1 de marzo de este año, y yo incluso hasta más tiempo, a disposición de las nuevas autoridades para explicar los detalles de la gestión de algunas cosas que no son sencillas. Vos estabas en evaluación y monitoreo. Sí. ¿Pudiste hacer traspaso con quien te sucedió? Yo, a pesar de ponerme a la orden del ministro, incluso hasta más días después de comenzado el gobierno, y también de mi sucesor, tuve una entrevista de 2 horas con mi sucesor. En esas 2 horas le transmití 10 años de gestión, basados, por supuesto, en un montón enorme de documentos, a pesar de que escuchar todos los días a las autoridades del ministerio decir que no hay evaluaciones o que determinadas cosas no están evaluadas, y tengo la certeza de que no leyeron nada. El subsecretario Castaing-Debat, volviendo a las declaraciones que dio hoy cuando fue consultado por la prensa por este fallecimiento, otra de las cosas que dijo fue que la actual administración se encontró con una situación, haciendo referencia a la gente en situación de calle puntualmente, mucho más grave de la que se esperaba. ¿Entendés que hay hoy más gente viviendo en la calle que la que hubo hasta hace un tiempo? No lo sabemos. Ellos dicen que van a hacer un censo, desconocen que en Uruguay se hizo un censo. Dicen que lo que se hizo en Uruguay no es un censo, y no sé qué saben de qué es un censo, porque este censo se hizo con una metodología publicada, con validación internacional, con todas las agencias de ONU participando directamente en ese censo. Nuestras investigaciones sobre asuntos de calle del ministerio anterior son referencia internacional. Hay técnicos de primer nivel que han revisado todos nuestros trabajos, están publicados en distintos lugares del mundo. Uruguay es una referencia en trabajos en asuntos de calle, que eso no quiere decir que Uruguay haya encontrado la solución al problema de calle, que es un problema mucho más complejo que como se plantea habitualmente, ¿no? Y para dar una idea del principal error de enfoque de este asunto, es plantear de que esto es un problema estrictamente de cupos, ¿no? Como si el problema de la situación de calle fuera un problema de stock, ¿no? Es decir, yo tengo 2.000 personas en situación de calle. No. Mira, en cualquier medición que uno haga de la situación de calle puede encontrar un conjunto de personas adentro de los refugios y otro conjunto en calle. Pero eso no hace al volumen de la gente que pasa por calle en un año o que pasa por los refugios. Para dar una simple idea, en los últimos 10 años pasaron 20.000 personas por los refugios del Mides, ¿no? De esas, hoy hay 2.000 personas, o en el último censo hubo 2.000 personas en situación de calle, ¿sí? Pero el equipo que hace contactos de personas, ¿no? que hace ese trabajo permanente en la calle para que la gente vaya a los refugios, en los últimos años contactó a 7.000 personas para ingresarlas. Por año se calcula que pasan alrededor de 5.000 personas por los dispositivos. Entonces, no son 2.000. 2.000 es la foto del día. Muchas veces. Es un flujo permanente. Entonces, cuando el ministerio, por ejemplo, en función del COVID y demás asuntos, resolvió que están cerradas todas las puertas de entradas al refugio, lo que hizo fue estanquear una población y dejar afuera el resto. Entonces, ya del pique arrancó planteando mal el problema. Pero ustedes tienen elementos para decir, cuando digo ustedes me refiero a la gente vinculada a la anterior gestión, que ese trabajo de monitoreo, seguimiento que permite ir actualizando las cifras y estar en contacto con la evolución del fenómeno se dejó de hacer. No, a ver, estas cosas están todas automatizadas. O sea, nosotros dejamos
un sistema de monitoreo de todos estos asuntos, que es simplemente sacar el reporte de la computadora de lo que se está haciendo. Ahora, si la puerta de entrada está cerrada, ¿verdad? Bueno, el problema efectivamente no lo estoy atendiendo. Era el lugar, puerta de entrada, el que es uno se de los accedía lugares, ¿no? al Si acá se plantea general. de que lo que se va a pasar es a disolver la puerta de entrada para que todo se vincule a través del equipo móvil, que es una de las técnicas, ¿verdad? Pero tampoco es suficiente, y lo que está claro es de que había una demanda insatisfecha, se veía venir hace mucho tiempo, ya hace mucho tiempo que todos los que estamos vinculados a estos asuntos sabemos que hay un montón de gente que está queriendo entrar a los refugios y no pueden. El mismo gobierno asume que dicen haber abierto 400 cupos y que se le llenaron enseguida. ¿Y por qué se le llenaron enseguida? Si el gran problema de situación de calle es que la gente no quiere ir a los refugios. Cuando ¿no? decís hace mucho tiempo, estás asumiendo que eso viene inclusive del gobierno anterior también. ¿Hay autocrítica ahí? No, esto viene de ahora, de la situación de este momento. Sí, esto viene de ahora. Puede ser que en el gobierno anterior hubiera pequeños espacios de demanda insatisfechos, ¿verdad? Pero sobre el invierno, cuando lo que está en riesgo es la vida, eso al gobierno anterior nunca le pasó, ¿no? Yo puedo dar total certeza de que nunca pasó, de que alguien que quería entrar al refugio en pleno invierno se tuviera que quedar afuera y se muriera de frío, ¿verdad? Incluso habiendo intervenido hasta la policía, la fiscalía, 3 instituciones intervinieron en la vida de esta persona para que terminara con este resultado. Juan Pablo, quiero incorporar a la conversación la perspectiva de la gente que está o ha estado en situación de calle, que desde hace un tiempo está organizada en un colectivo que es Ni Todo Está Perdido, NITEP. Hace un ratito, más temprano, en uno de nuestros móviles, entrevistamos a Elizabeth Almirón, que es parte de NITEP, y ella dijo que la pandemia generó un cambio cultural en la población en situación de calle, para empezar, o entre otras cosas, porque hay en la calle menos oportunidades, menos residuos, menos materiales reciclables, y también por una cuestión de reflejo de protección de la salud, por lo menos en el momento más fuerte del aislamiento social voluntario que se aplicó acá en Uruguay, y que eso puede explicar que haya más demanda sobre los refugios. ¿Compartís esa perspectiva? A ver, no lo puedo saber a ciencia cierta, se requiere hacer un estudio para eso, pero me parece una razón muy valedera, me parece un razonamiento muy lógico y muy acertado. La pandemia cambió muchas cosas, y entre ellas, una de las más importantes son las oportunidades de la gente para vivir con las estrategias que tienen las personas que viven en situación de calle, ¿no? Entonces es muy razonable que ahí haya un cambio en la demanda. Y un cambio en la demanda que además no va solamente en el sentido del alojamiento, también va en el sentido, y principalmente en el sentido de la manutención, ¿no? Que es un tema muy importante a encarar y que además no está contemplado en las supuestas innovaciones que se están haciendo en los mecanismos y en las ofertas de los programas de calle, ¿verdad? Es decir, ofertas que ya además venían de recomendaciones hechas por estos estudios de 10 años que hemos hecho nosotros sobre situación de calle, ¿no? Sí, porque esta idea de generar otros niveles de autonomía, de generar otro modelo de hogar, ¿sí? Esto no es de ahora. Primero que nada, ya hay experiencias en curso que vinieron del periodo pasado, pocas, no las que hubiéramos querido, pero esto es una política que se impulsa en determinados lugares del mundo, pero que también hay que mirarla bien, qué es lo que va a atender. Porque uno de los problemas que hay que agregarle a la situación que tenemos hoy no es solamente el frío del invierno, sino la magra cantidad de recursos de las que están disponiendo las personas que están hoy en calle. Por lo tanto, realmente habría que pensar en suplementos alimentarios, en transferencias coyunturales, no por un día, sino, ¿no?, más extendidas en el tiempo, que apoyen la calidad de vida muy magra, además, ¿no?, muy reducida, que tienen las personas que están en situación de calle. El episodio que tomamos como disparador de la entrevista, insisto, el fallecimiento de un hombre en las últimas horas que estaba en la calle justamente, en situación de calle, por cómo se dio el procedimiento que se, digamos, activó en el momento en el que no fue admitido en el refugio, involucra al Ministerio del Interior y a la policía. Entonces, también me interesa atacar un asunto que en las últimas semanas se ha discutido, y es cómo debe la autoridad policial vincularse con la gente en situación de calle que se niega a estar en refugios. Ahora hablemos de quienes voluntariamente quieren mantenerse en la calle. Dijo Castaing Debat que este gobierno, el actual gobierno, está convencido de que no es derecho dormir en la calle y por ende propuso, como lo propone la plana mayor del gobierno, aplicar la ley de faltas. ¿Qué perspectiva o qué visión hay cuando de alguna manera lo que se plantea es que antes se entendía que estar en la calle era un derecho y eso se cuestiona desde la actual administración? A ver, eso de que antes se entendía de que la calle... A ver, ahí hay capaz que algunas declaraciones infelices
de algunos dirigentes políticos, de algunos técnicos. A lo que se alude con eso es que las personas que están en situación de calle ya de hecho gozan de demasiados pocos derechos, ¿no?, como para intervenir sobre esa situación sin ofrecer nada a cambio, ¿no? Y hay un problema estructural con esto, que hay que abordarlo en forma multidisciplinaria, que requiere muchos recursos, ¿no?, y que requiere el fortalecimiento de muchas líneas programáticas, algunas vinculadas a salud mental, otras vinculadas a egreso de cárcel, a egreso de instituciones totales, como puede ser INAU o INISA, a consumo problemático de sustancias. Creo que todas esas cosas que fueron bien colocadas por las investigaciones que se hicieron en el periodo pasado siguen estando en la agenda de este gobierno. Lo que no estamos viendo es cuáles son los programas que las van a atender, porque lo único que estamos viendo son recorte de esto, recorte de lo otro, ¿no? Incluso de los propios programas del MIDES, que de una manera o de otra hacen acompañamiento familiar, ¿verdad?, despliegues territoriales, trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, lo único que vemos es, y todos esos recortes, y bueno, repercuten en las bajas posibilidades de la población con menos recursos de acceder al bienestar. Entonces, es un poco raro pensar de que puede haber una estrategia que aumente la pobreza y reduzca la situación de calle. No porque sea una cosa lineal, el traspaso de una cosa a la otra, pero junto con el aumento de la pobreza, en general, el aumento de la pobreza viene acompañado de un proceso de destrucción social generalizado que trae un conjunto de problemas vinculares entre las personas y sus entornos que terminan y que están sí muy vinculados a la situación de calle. Entonces yo lo que diría es, más que policía controlando el espacio público, que es lo que se está haciendo, ¿no? Si la policía desplaza a la gente del espacio público, lo que va a hacer es desplazarla a otro espacio, ¿no? Van a salir, la situación de calle van a ser desplazados del centro de Montevideo a los barrios más pobres de Montevideo, ¿no?, donde los vecinos protestan menos o donde... y en realidad eso va en contra de las estrategias de las personas que están en calle, porque las personas que están en calle no vienen al centro porque les guste el estatus del centro. Van a todas las centralidades de las ciudades porque es donde están los recursos laborales que les permiten sobrevivir. Es donde hay más cantidad de autos para cuidar, donde se pueden encontrar algunas changas, donde se puede funcionar la venta ambulante. No es una opción. No es como nosotros, los integrados de la sociedad, que de repente se nos ocurre tratar de elegir dónde vivimos. ¿Se entiende? Juan Pablo, ayer, antes de que se conociera esta situación de la persona que falleció, fue noticia al MIDES por la renuncia de Daniel Radío a la Secretaría Nacional de Cuidados, que gestiona el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y se anunció que Gabriela Bassano, que estaba desempeñándose inicialmente de forma única al frente del Programa Nacional de Discapacidad PRONADIS, va a compartir esa responsabilidad con la que dejó vacante Radío, o sea, va a atender tanto cuidados como el PRONADIS. Hoy el subsecretario aclaró que no se van a afectar recursos del sistema de cuidados, que fue un emblema de la anterior administración. ¿Qué lectura haces de esa reorganización anunciada? Primero que es una afectación de recursos. ¿Por ¿no? qué? Bueno, porque en realidad hay ciertas especificidades y una estrategia de desarrollo del sistema de cuidados que va mucho más allá de la prestación de servicios y de hecho esa fusión habría que explicarla un poco más en qué se basa desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Como para plantear de lo no necesario de la existencia de un sistema de cuidados con una estructura fuerte que tenga mucho para hacer. Pero además lo quiero acompañar de las declaraciones del propio subsecretario que plantea de que el sistema de cuidados es una cosa muy buena para los países ricos. También dijo que tiene un presupuesto votado que no se va a afectar. Bueno, ojalá no se afecte, pero si hay algo que hoy lo decía muy bien Julio Bango en unos tweets que largó, es, bueno, si hay algo que no deberíamos decir es de que los cuidados son un asunto para ricos, al revés, o sea, que exista un sistema de cuidados como política pública es lograr de que los cuidados no solamente sean de acceso para los sectores ricos, sino que puedan universalizarse para que lleguen a otros sectores de la población. Entonces, desde ese punto de vista me parece que el sistema de cuidados debería jerarquizarse, incluso debería expandirse, porque uno debería preguntarse también, bueno, ¿y por qué un sistema que nació recién en el periodo pasado, que nació con una vocación universal, importante, ambiciosa, no empieza a tomar otros tópicos adentro de él, como por ejemplo la situación de calle, ¿no? Yo haría una apuesta al revés, es decir, bueno, acá hay que meter más cosas en el sistema de cuidados, ¿verdad?, que tengan que ver con abarcar a toda la población y un montón de problemáticas vinculadas a salud mental, vinculadas, ¿no? O sea, que todavía están desprotegidas en la sociedad y lo que requieren son más recursos. ¿Y es realista en un momento de crisis económica o posible recesión, producto de la pandemia,
plantear un aumento a ese nivel de los recursos cuando hay una cantidad de necesidades disparadas, digamos? A ver, yo creo que todas estas cosas deben estar en discusión y no hay nada que sea a priori realista o no. Simplemente quiero decir que la economía del cuidado es una economía enormemente dinamizadora del mercado interno, que genera mucho empleo, además de generar asistencia a la población, y que además habilita que la población pueda desempeñar otras actividades, ¿no? Especialmente en el caso de las mujeres, que pueden desanclar sus tareas como para dedicarse a otras actividades. Y lo segundo que me parece importante decir es, nosotros estamos en una enorme crisis económica. No, el mundo está en una enorme crisis económica, ¿tá? Con un montón de países que, siendo mucho más ricos que nosotros, van a contar un déficit fiscal de 2 cifras, ¿no? Uruguay tiene un crédito disponible heredado de la administración anterior de $2.000 millones, 2.200 millones de dólares. Nadie piensa de que todas estas cosas deban ser gasto estructural permanente, pero de alguna manera hay que inyectar recursos en la economía para que la gente no se muera de hambre y para que no se destruyan capacidades. Porque nosotros estamos teniendo un problema gravísimo en esta política de austeridad en el medio de la pandemia, que además va a contrapelo de lo que viene haciendo todo el mundo. En todo el mundo se están relajando todas las cuentas fiscales para poder soportar cierto dinamismo y para que la gente acceda a un nivel de confort básico, y nosotros estamos dando 1.200 pesos en una canasta para que la gente sobreviva con eso, y todavía el director general del ministerio dice que eso ni siquiera es un problema de la ministra de Economía, porque plata hay para poner lo que sea necesario, sin una decisión del Ministerio de Desarrollo de dar solamente 1.200 pesos por mes. Juan Pablo, gracias por este rato para TV Ciudad. Es un tema sensible que da para hablar o daría para hablar mucho más. Pero lo recorrimos o lo visitamos de alguna forma. Hasta la que viene. Muchas gracias.